Muy feliz sábado, queridos hermanos y amigos. Un gusto poder encontrarnos un sábado más en la presencia de nuestro Dios. Y de manera especial saludo a la querida iglesia de Richfield en Minnesota. Gracias por invitarme esta mañana a poder presentar la palabra de nuestro Dios. Espero que Él esté bendiciendo grandemente sus vidas y la vida de sus seres queridos. Y también saludamos a los amigos que nos escuchan o que se conectan con nosotros de diferentes partes. Bienvenidos a este momento especial. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Querido Dios y amante Padre, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos en este momento para estudiar tu palabra. Rogamos la presencia, la dirección del Espíritu Santo, porque sin Él no podríamos entender lo que tú quieres decirnos esta mañana. Señor, por favor, abre nuestra mente y permítenos ser sensibles a tu voz y también ser humildes, Señor, para aceptar y cumplir tu voluntad. Pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana quiero hablar acerca de una experiencia en particular que tuvieron los discípulos con Jesús y cómo esa experiencia nos puede ayudar a nosotros a cambiar a veces algunas perspectivas equivocadas que tenemos de la vida cristiana o de nuestro caminar con Jesús. Porque ustedes saben que durante años, durante que la iglesia existe, a veces se han cometido grandes errores en nombre de la religión. Y los errores no es porque la iglesia esté mal, porque la iglesia esté equivocada. Los errores a veces son porque la perspectiva, la idea que cada miembro tiene de ser cristiano, a veces está equivocada. Nuestras intenciones a veces están equivocadas. Y a veces en la iglesia no somos felices. Y no se trata de que la iglesia esté mal. A veces no somos felices porque nuestro concepto está equivocado. Y al tener conceptos equivocados, no encontramos en la iglesia lo que esperamos, porque no se trata de que la iglesia tiene que hacer todo lo que yo espero, sino se trata de llegar a la iglesia para encontrarnos con lo que Dios quiere de nosotros, no lo que yo quiero. Entonces, no soy feliz, mis puntos de vista no son los correctos y al no tener puntos de vista correctos también me choca a veces ciertas cosas porque no van de acuerdo con lo que yo estoy esperando. Hay que aceptar una cosa, hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios y es un privilegio que no debemos de ignorar. Es un privilegio grande que el Señor nos ha dado. Y en este privilegio también hay una responsabilidad. Dios nos ha llamado a servir. El problema es que no vamos a entender que hemos sido llamados a servir hasta que en nuestro corazón no exista amor sincero por Dios y un amor sincero también por la causa y la misión que Él nos ha encomendado. Y saben, este error los discípulos lo estaban cometiendo también. Ellos se habían equivocado. Y la razón por la que a veces nos equivocamos o no entendemos el llamado de Dios es porque nuestra mente a veces está muy llena de nuestros propios pensamientos, que nuestra mente está llena de nuestros propios deseos, nuestras propias intenciones, que no hay espacio para que Dios nos revele su voluntad y nos muestre sus intenciones. Entonces nuestro corazón, nuestra mente no escucha o no entiende lo que Dios tiene para decirnos. Y para poder entender mejor lo que estoy diciendo, vamos a ir juntos ahí a San Mateo capítulo 20, San Mateo capítulo 20, y vamos a leer primero el versículo 20 y 21. San Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Noten lo que está sucediendo aquí con los discípulos y Jesús en esa experiencia personal. Revela la realidad de esa época. Los líderes religiosos habían enseñado al pueblo que el Mesías iba a venir, pero el concepto que tenían acerca de la venida del Mesías era que iba a venir a establecer un reino parecido al reino de David, porque la profecía anunciaba que de David iba a surgir el libertador, el Mesías. Y resulta que David era el que había logrado el reino más próspero en Israel. Era la época dorada del pueblo de Israel.
Entonces en la mente de los líderes religiosos de la época y en la mente de las personas existía la idea que el Mesías iba a venir e iba a establecer un reino semejante al reino de David y que iba a dominar sobre todas las demás naciones y que Jerusalén iba a ser la capital del mundo. Y al parecer esta idea había también influenciado la mente de los discípulos. Claro, ellos eran de descendencia judía y habían crecido con esas enseñanzas. Y a pesar de que habían pasado mucho tiempo ya con Jesús y habían escuchado de los labios de Jesús que su reino no era de este mundo, que era un reino totalmente diferente, seguían ellos con el concepto del reino davídico. Y al tener ese concepto, parece que había una pregunta que estaba en la mente de todos los discípulos y no se habían atrevido a preguntársela a Jesús. Era: Señor, ¿quién se va a sentar a tu lado cuando tú tomes el trono? Y por eso dice que estos dos hijos de Zebedeo traen a su madre, porque querían manipular a Jesús, ¿no? Esto es algo interesante. Nosotros a veces pretendemos manipular a Dios. A veces queremos que Dios tenga lástima y entonces usamos ciertos métodos o cierta manera de pedirle a Dios tratando de darle lástima, queriendo obtener algo a cambio de eso. Los discípulos en ese caso traen a su madre, quieren manipular a Jesús trayendo a su madre. Como Jesús era un ser compasivo, alguien que trataba con amor y velaba siempre por las necesidades de las personas, ellos pensaron: si ve a una madre rogándole por sus hijos, se va a enternecer y nos va a escuchar el pedido que le hacemos. Entonces esta madre se presenta y pide para que sus hijos se sienten al lado de Jesús. ¿Por qué los discípulos estaban cometiendo este error tan grande? Porque su mente no había habido espacio, en su mente no había habido espacio para que Jesús revelara su voluntad, para que Jesús les mostrara lo que era verdaderamente su reino. Tanto tiempo habían estado con Jesús y todavía no habían entendido que el reino de Jesús no se accedía de esa manera y no se obtenían puestos en el reino de Jesús de esa manera. Pero como la mente no tenía espacio para que Jesús revelara su voluntad, hasta ahora los discípulos no habían entendido a Jesús, a pesar de que a veces Jesús dedicaba tiempo aparte con ellos y les explicaba a ellos más las cosas que el resto de las personas no entendían. También nos muestra que a veces los hombres buscamos el poder, anhelamos posiciones y que eso no tiene que llenar el corazón de ningún miembro de la iglesia ni de aquellos que ocupan puestos de liderazgo en la iglesia. El mismo Moisés había recibido un consejo, Dios le había dado un consejo a través de Jetro a Moisés y le había dicho: elige entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad, que aborrezcan las ganancias malavidas, allí en Éxodo 18:21. O sea, personas que estén dispuestas a ser guiadas por Dios, que su corazón sea humilde para que Dios pueda mostrarles el verdadero camino. Porque no tenemos que cerrarnos en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios anhelos a veces, en tratar de satisfacer nuestros deseos personales e ir detrás de nuestros propios deseos, porque eso va a causar problemas no solamente a nosotros, sino a la iglesia. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia buscando que se cumplan nuestros deseos y a tal punto que nuestra mente se cierra y no escucha la voluntad de Dios, y podemos haber pasado mucho tiempo en la iglesia y aún no haber entendido el plan de Dios para nuestras vidas, como los discípulos les estaba pasando en ese momento. Lo vemos reflejado en el mundo. Tantas veces que se le ha predicado a la gente la verdad, tantas maneras que Dios ha tenido para llegar a las personas, y hoy en día Dios está llegando a través de las redes sociales, de diferentes medios, pero aún así hay personas que siguen siguiendo, valga la redundancia, siguen fantasías. Porque aparece una persona llamándose profeta acá, otra persona declarando que es un tipo Dios, y hay personas que le siguen. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano a veces busca sus propios deseos, su propia imaginación le traiciona y no permite que Dios revele su voluntad, que Dios revele la verdad. Entonces necesitamos aprender a ser humildes para escuchar la voz de Dios, si no estaríamos cometiendo el mismo error que cometieron los discípulos. Ahora Jesús tenía que aclararles a ellos su mente, aclararles su error, porque
necesitamos cambiar nuestra actitud para ser felices al lado de Jesús y para ser felices en la iglesia. Si queremos ser felices en la iglesia, necesitamos aprender a escuchar a Jesús de cerca y entender qué es lo que Él quiere por nosotros, porque a veces no vamos a ser felices porque no lo entendemos a Él. Y como no satisfacemos nuestros deseos, nuestras intenciones, vamos a la iglesia y nos sentimos incómodos porque pensamos que debe de ser diferente a cómo se están haciendo las cosas. Pero quizás no es la iglesia la que tiene que cambiar. Es cada miembro, cada persona la que tiene que cambiar, y su perspectiva a veces tiene que cambiar. Vamos allí a San Mateo capítulo 20, versículo 22 y 23. Versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: podemos. Versículo 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces noten ahora cómo Jesús responde ante la inquietud de estos discípulos. Pareciera que Jesús estaba hablando de algo totalmente diferente a lo que ellos estaban pidiendo. Pareciera que estaba fuera de contexto. Porque los discípulos dicen: Señor, queremos sentarnos en tu reino, a tu lado, a tu derecha. Y ahora Jesús les contesta con una pregunta. Ok, muchachos, ustedes no saben lo que me están pidiendo, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Serían capaces ustedes de beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados en la muerte en que yo voy a ser bautizado? Noten qué interesante, porque cuando Jesús hace una pregunta, lo que Jesús estaba esperando es que sus discípulos reflexionaran, pensaran por ellos mismos lo que estaban pidiendo. Porque a Jesús le gusta que nosotros entendamos por nosotros mismos, que razonemos para entender lo profundo que es su verdad, lo profundo que es su mensaje, y así no sigamos equivocados. ¿Por qué Jesús les pregunta a ellos si podían beber la copa? ¿De qué se trataba esto cuando dice beber la copa o ser bautizados por medio de su bautismo? Pues sabemos bien claramente que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, clamó al Padre y dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿A qué se refería Jesús cuando habló de eso? Se refería a su sacrificio. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que Jesús fue bautizado a través de la muerte. O sea, en otras palabras, cuando Jesús está diciendo: ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber o ser bautizados con mi bautismo, está diciendo: ¿están dispuestos ustedes a sacrificarse como yo me voy a sacrificar? ¿Están dispuestos ustedes a morir como yo también estoy dispuesto a morir? Y después le agrega: a la verdad lo tendrán que hacer. El apóstol Pablo dice: el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:10. O sea, el apóstol Pablo dice que antes de que Jesús ocupara la posición que ahora ocupa, primero tuvo que descender para después ascender. O sea, Jesús lo que le estaba diciendo a sus discípulos es: si ustedes quieren ocupar el puesto que yo voy a ocupar, primero tienen que aprender a sacrificarlo todo como yo también lo he de sacrificar. Es así. Jesús ocupaba el puesto más importante en el cielo. Jesús estaba reinando al lado del Padre, pero Él tuvo que dejar esa posición. Y al dejar esa posición, Jesús ocupó el lugar de un ser humano, y para ganar otra vez la posición en el cielo, Él tuvo que sacrificarse para ganar esa posición. Entonces Jesús les dice: ¿ustedes creen que yo gané esa posición solamente así nada más? No, tengo que sacrificarlo todo. Y ahora ustedes simplemente vienen con su madre a pedirme sentarse a mi lado en mi reino. Pues ahora les voy a decir una cosa: ustedes quieren sentarse en mi reino, sacrifíquense primero, así como yo me he de sacrificar. Entonces, ese es a lo que Jesús estaba llamando a sus discípulos, es a hacer una verdadera entrega.
Pablo, cuando escribe a los filipenses, habla acerca de la entrega de Jesús y él dice: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente a la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Filipenses 2, 5 al 7. O sea, literalmente, ellos iban a entregar su vida. Porque más la historia bíblica nos cuenta que después estos dos discípulos fueron sacrificados. Santiago murió decapitado y Juan fue desterrado en una isla por causa del ministerio, por causa de Cristo. Entonces Jesús dijo: a la verdad ustedes van a beber esta copa, a la verdad se van a sacrificar. Jesús estaba hablando no solamente de eso también, Jesús estaba hablando de lo espiritual. Es que a veces nosotros en la iglesia buscamos comodidad. Y si no nos sentimos cómodos nos vamos, porque venimos con la idea de que la iglesia es como un club social. Y a veces me entristece esto, porque los que venimos de países latinoamericanos entendemos los sacrificios que a veces hacían nuestros padres para llevar el mensaje. Las largas horas que tenían que caminar de un lugar a otro para ir a dar un estudio bíblico o para hacer una campaña. Y ahora nosotros acá tenemos vehículos para movernos, más aún. Ahora estamos sentados en la sala de nuestra casa viendo el programa de la iglesia. Y entre más comodidad tenemos, menos estamos dispuestos a sacrificar por la causa de Dios. Y hay que entender una cosa, queridos hermanos. La iglesia está fundada en el sacrificio de nuestros antepasados. En la sangre que derramaron los discípulos, en la sangre que derramaron los mártires, en la sangre que derramó Jesús. Se pagó un precio muy alto para que nosotros conociéramos este mensaje hoy. Y qué triste es que no valoremos esto y que no estemos dispuestos a sacrificar. Por eso Jesús les dijo: a la verdad ustedes también tienen que sacrificar como yo he sacrificado. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses 2:9. La iglesia, yo la comparo como un edificio. Para construir una casa, un edificio, lo más importante que hay que tener son los planos. Y los planos de la iglesia los tiene Dios. Imagínense si nosotros quisiéramos construir un edificio o una casa de acuerdo al deseo de cada uno de los miembros de la familia. Y alguno quiere una cosa aquí, el otro quiere otra cosa allá, y entonces se juntan las cosas. Imagínense si ponemos cada cosa que cada quien quiere. Va a ser un desastre. Para que la casa tenga forma y esté todo colocado en su lugar, se necesita un plano definido que indique dónde cada cosa va a ir. A veces en la iglesia venimos con conceptos equivocados, cada uno buscando comodidad, y algunos dicen: no me gustan los signos, no me gusta cómo se predica fulano de tal, no me gusta cómo hace esto fulano de tal. Imagínense si en la iglesia tratáramos de satisfacer a todos, sería un desastre. Por lo tanto, la única manera como la iglesia puede ser dirigida es siguiendo el plano que Dios nos da. Es Dios el que tiene el plano y es Él el que nos puede mostrar la manera como la iglesia puede manejarse. Por eso Dios le estaba diciendo a los discípulos esto. Por eso dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. O sea, Pablo está diciendo que para que entendamos la voluntad de Dios, para que sepamos realmente lo que Dios desea para la iglesia, necesitamos una entrega completa y total a Dios. Nuestra mente tiene que estar vaciada del yo, de nuestros propios pensamientos, y dejar que sea Dios el que revele su voluntad. Entonces ya no iremos a la iglesia buscando satisfacer nuestros propios deseos, iremos a la iglesia tratando de satisfacer los deseos de Dios, tratando de cumplir la voluntad de Dios, porque Dios no puede habitar en una mente que está llena de uno mismo, del yo. La única manera en que Dios puede habitar en nuestra mente es cuando me vacío del yo y permito que sea Dios el que habite en ella. Y es allí que cuando tus sueños, tus decisiones, tus anhelos, todos serán guiados por la voluntad de Dios.
Entrega total. Esa es la que Jesús estaba demandando de sus discípulos en ese momento. Ustedes quieren ser parte de mi reino, pues entréguenlo todo. Y por último, hemos de entender que esa verdadera entrega, esa entrega total, nos va a llevar entonces a tener una iglesia que cumpla exactamente con la misión que Cristo nos ha encomendado. Miren lo que dice allí. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 26. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el versículo 28, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice el texto allí que los discípulos seguían discutiéndose porque no habían entendido todavía lo que Jesús les había aclarado en ese momento. Y entonces Jesús se dirige hacia ellos y dice: muchachos, un momento, ustedes han entendido mal. La iglesia no se gobierna como las instituciones de afuera. La iglesia no se gobierna como los negocios afuera o como las compañías afuera, donde la gente gana puestos por sus títulos universitarios o porque tienen buena relación con alguien, como decimos en español, tiene cuello. No, en la iglesia no es así. En la iglesia, dice Jesús, no se obtienen puestos por sobornos. Y nadie debe de pretender tener una posición en la iglesia para adquirir poder o para sentirse más que los demás. Jesús dice: si ustedes quieren ser grandes en nuestro reino, aquí les voy a decir el objetivo que yo tengo para ustedes. Deben aprender a servir. Si quieren ser más grande que otro, entonces sirvan al otro, como Jesús también lo hace. Y entonces Él usa un ejemplo y dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora yo les pregunto una cosa: ¿tenía Jesús motivo para pedir que nosotros le sirviéramos? Claro que sí. Es el Rey de todo el universo, es el dueño de todo lo que existe. Si hay alguien que puede demandarle al ser humano servicio y aún obligarnos a servirle, es Jesús. Pero aún ocupando esa posición y siendo el Rey de todo el universo, el dueño de todo lo que existe, Él vino a servirnos. Entonces Él dice: ¿y tú, quién te crees? Deja de creerte más que los demás. Deja de pensar que estás por encima de los demás solo porque tienes un buen trabajo, solo porque haces más dinero que los demás. No, en la iglesia no existen ese tipo de diferencias entre las personas. Todos somos iguales. Pero más aún, el más grande en la iglesia, el más grande en el reino de Dios, es el que sirve a los demás. Es el que sigue el ejemplo de Jesús. Y es allí donde está el llamado que Dios nos ha hecho, es aprender a servir. Jesús nos ha mandado a hacer lo mismo que Él hacía. Él dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a ofrenda y sacrificio a sí mismo por nosotros, oficio a Dios en olor fragante. Efesios 5, 1 y 2. Ser imitadores de Jesús y aprender a servir como Jesús servía. ¿Cómo puedo lograr yo esto? ¿Cómo puedo imitar a Jesús? Hay un consejo de la escritora cristiana Elena G. de White en el libro Camino a Cristo, páginas 70 y 71, y ella dice: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y cada vez más será semejante a la de Cristo. Tú y yo hemos sido llamados a servir. Y esa es la razón por la que estamos en la iglesia. Y no estamos aquí para un club social, para ver si nos sentimos cómodos. No, a veces en la iglesia va a haber que sacrificar, porque el servicio requiere sacrificio. Pero para yo lograr esto,
Conságrate a Dios todos los días, consagrémonos a Dios todos los días, depositemos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos a sus pies y que sea Él el que nos muestre cuál es su voluntad, que sea Él que nos muestre cuál es el camino. Este es el llamado que Dios nos hace a nosotros, y a medida que dediquemos tiempo a estar cerca de Jesús, a escucharlo, a vaciarnos de nosotros, entonces vamos a ir siendo cada día más semejantes a Jesús. Necesitamos más contemplación de Cristo, porque el objetivo principal es llegar a ser como Él. La Biblia, la misma escritora habla acerca de Juan y dice: aún Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía naturalmente esa belleza de carácter. No solamente hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era irrespetuoso y se resentía bajo las injurias. Mas cuando se le manifestó el carácter de Cristo, vio sus defectos y el conocimiento de ellos lo humilló. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que él vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración y amor. Día a día era su corazón atraído hacia Cristo, hasta que se olvidó de sí mismo por amor a su Maestro. Su genio resentido, ambicioso, cedió al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Este es el resultado de la unión con Jesús. Ese mismo que había llegado junto a su hermano pidiéndole un puesto en el reino, fue transformado. Y después de ser llamado el Hijo del Trueno, se llamó el discípulo del amor. Pero ¿cómo logró eso? En su contacto y en su comunión constante con Cristo, contemplando a Jesús diariamente. Entonces, querido hermano y amigo, si no eres feliz en la iglesia porque has estado buscando tus propios deseos, tus propias intenciones de corazón, es tiempo que te detengas, es tiempo que dediques más de tu día a contemplar a Jesús, a pasar tiempo a solas con Él. Y créeme, cuando aprendas más de Jesús, serás transformado como Él y comenzarás a amar esta obra, esta misión, como Jesús la amaba. Porque recuérdate una cosa: el reino de los cielos es como Jesús es. Y si tú no aprendes a ser como Jesús es, entonces tampoco gozarías de estar en el cielo. Porque Jesús les dijo: si ustedes quieren ser parte de mi reino, tienen que aprender a humillarse como yo lo hice, y tienen que aprender a servir como yo también he servido. Entonces es sencillo. ¿Quieres ser parte del reino de Cristo? Aprende a humillarte, aprende a servir. Que Dios te ayude a cambiar tus perspectivas a veces, para que disfrutes más de la iglesia y disfrutes más de Cristo. Vamos a orar. Querido Dios y amante Padre, gracias Señor por este mensaje que nos muestra que el objetivo por el cual estamos en la iglesia es uno y uno solo: servir. Servirte a ti y servir a nuestros semejantes. Perdónanos si hasta ahora hemos estado simplemente buscando nuestros propios deseos y no cumpliendo con tu voluntad. Y de ahora en adelante, Señor, llena nuestra mente de ti. Muéstranos lo que quieres para nosotros, cuál es el propósito, y danos un corazón humilde como el de Cristo. Pues lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que sigas disfrutando de este sábado.